Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy, rodeados de energía positiva y mucha curiosidad. Hoy, tenemos una noticia que sinceramente va a hacer vibrar a muchos de ustedes hasta la médula. Si son fanáticos empedernidos de las series turcas, si siguen de cerca, con lupa y pasión, la vida de sus actores favoritos, si suspiran cada vez que ven una escena cargada de química, entonces prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo que muchísimos esperaban con ansias, y por fin podría ser una realidad tangible. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Exclusiva a Atay y Serine y juntos otra vez la verdad aquí. Si han escuchado bien, no es un espejismo, no es una ilusión, vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, lo que se rumorea en los pasillos de la industria, y si hay algo de sustancia, de verdad sólida, detrás de este emocionante y anhelado posible reencuentro. Si te gusta estar a la vanguardia con las últimas noticias del dinámico y cautivador mundo del entretenimiento turco, y te emocionan las historias, los giros y las uniones de tus estrellas favoritas, por favor, no te olvides de hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ves abajo y activar esa campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras exclusivas, primicias y análisis profundos. Sin más preámbulos, empecemos con esta bomba que promete revolucionar el panorama seriéfilo turco. Como muchos de ustedes saben, y quienes nos siguen desde hace tiempo, Atay Ulusoy y Serine y Sarikaya no son solo nombres, son sinónimos de talento, carisma y un nivel de conexión que trasciende la pantalla. Son dos de los pilares, dos de las estrellas más grandes y queridas en la vastísima industria del entretenimiento turco. Sus carreras han sido verdaderamente meteóricas, impulsadas por un talento innato y una dedicación admirable, y ambos han logrado un éxito impresionante, no solo conquistando las audiencias en su natal Turquía, sino también extendiendo su fama y admiración a nivel internacional, llegando a rincones del planeta donde la magia de las producciones turcas ha echado raíces profundas. Pero, ¿qué fue lo que realmente catapultó a ambos a un nivel de fama casi estratosférico, al mismo tiempo que capturó los corazones y la imaginación de millones de espectadores alrededor del globo? Fue sin duda alguna su increíble, su innegable, su deslumbrante química en la pantalla. ¿Quién, en su sano juicio, puede olvidar la icónica, la inolvidable relación que protagonizaron en la serie Medcezir? Era pura magia televisiva. Sus personajes, Yaman y Mira, se convirtieron en la pareja de ensueño por excelencia para muchísimos, un ideal romántico que resonaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Su conexión era tan palpable, tan real, que parecía trascender los límites de la ficción, haciendo que los espectadores se sintieran parte de su historia, sufrieran sus dolores y celebraran sus alegrías como si fueran propias. Esa intensidad, esa complicidad, esa chispa que se encendía cada vez que compartían escena, simplemente inolvidable y ahora, más que nunca, deseada. Por eso mismo, la idea, el sueño recurrente de verlos juntos de nuevo, de presenciar esa magia repetida, ya sea en un nuevo proyecto televisivo que nos atrape desde el primer minuto, en una película que marque un antes y un después en sus carreras, o incluso en algún tipo de colaboración especial que nos tome por sorpresa, ha sido un anhelo constante, un deseo que se renueva día a día para sus miles y miles de seguidores. Las redes sociales, los foros de discusión, las innumerables comunidades de fans dispersas por Internet, siempre están repletas de especulaciones, de esperanzas y de fervientes deseos sobre un posible y anhelado regreso. Y es que seamos completamente honestos, cuando dos talentos tan potentes, tan magnéticos, y con tanta chispa evidente se unen en un mismo proyecto, el resultado, la sinergia, tiende a ser explosivo, memorable y sobre todo, un rotundo éxito. Ahora, vamos directamente a lo que nos trae aquí hoy, la pregunta que todos se hacen y que nosotros estamos aquí para intentar responder, ¿es solo un dulce sueño de fans, una ilusión colectiva, o hay algo más concreto, algo más sustancial, detrás de estos rumores que están floreciendo con tanta fuerza? Últimamente hemos estado observando, analizando y recopilando una oleada de comentarios, notas de prensa, y hasta sutiles menciones que sugieren fuertemente que Atay y Serine podrían estar en conversaciones avanzadas para un nuevo e importante proyecto. Si han leído bien, y esperamos que esto sea el inicio de grandes noticias. La información ha surgido de varias fuentes que se presumen fiables dentro de la industria, círculos cercanos a la producción, personas que manejan información privilegiada, aunque es importante recalcarlo. Todavía no hay confirmaciones oficiales contundentes que pongan punto final a la especulación.
Pero cuando las filtraciones y los susurros provienen de estos círculos, la posibilidad de que haya una base sólida detrás aumenta considerablemente y el interés se dispara. Según lo que se ha reportado, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, se habla de un posible proyecto que podría ser auspiciado y producido por Netflix. Y esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Sabemos que Netflix ha estado apostando muy fuerte de manera estratégica y con una inversión considerable por el contenido turco y ha cosechado un éxito rotundo, casi sin precedentes, con series que han traspasado fronteras y conquistado audiencias globales. Hablamos de producciones como El Protector, Amor 101 y una larga lista de otras joyas que han cautivado a espectadores de todas las edades y culturas. Si Netflix estuviera planeando un proyecto verdaderamente ambicioso, una producción de alto calibre que involucrara a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, sería sin duda alguna una jugada maestra. Un movimiento que garantizaría un interés masivo y preaseguraría un éxito global. El rumor específico, el que ha desatado esta oleada de entusiasmo, apunta a una serie dramática. Y a nuestro parecer, a nuestro humilde punto de vista como analistas del entretenimiento, un género que les sienta de maravilla a ambos. Imaginen la profundidad emocional que podrían aportar a personajes complejos y llenos de matices, la tensión romántica que podrían tejer entre sus personajes, las escenas intensas y conmovedoras que serían capaces de ofrecer al público. Sería, sin lugar a dudas, un espectáculo visual y emocional sin precedentes. Algunas informaciones incluso sugieren que el proyecto podría estar en una etapa muy temprana de desarrollo, con equipos de guionistas dedicados a la compleja tarea de dar forma a la trama, a la historia, y con la excitante posibilidad de que Atay y Seriney ya hayan tenido acercamientos, conversaciones preliminares, o incluso hayan tenido la oportunidad de leer algún borrador del guión, lo que significaría que su interés podría estar ya en marcha. Claro está, en este punto del análisis, es fundamental, imperativo, ser cautelosos. La industria del entretenimiento, como bien sabemos, está plagada de rumores, de especulaciones, de noticias que a veces se desvanecen tan rápido como llegaron, y no todo lo que se publica, por tentador que sea, se materializa en un proyecto concreto. Sin embargo, la recurrencia de estas noticias, la consistencia de las fuentes anónimas que parecen coincidir en los detalles clave, y el deseo palpable de los fans, le dan un peso especial a esta especulación particular. Además, es completamente natural, lógico y estratégico que la industria, que los productores, busquen capitalizar el éxito pasado, la química probada y la enorme popularidad de una pareja tan querida y exitosa como lo fue Atay y Seriney en Medcezir. Si eres de los que, como yo, te quedaste completamente prendado, fascinado, de su trabajo juntos en aquella serie, entenderás perfectamente la enorme emoción, la expectativa desbordante que genera esta posibilidad. También es importante, y debemos tenerlo en cuenta, recordar que tanto Atay como Seriney son actores sumamente selectivos con los proyectos que eligen. No aceptan cualquier propuesta que les llega. Buscan guiones que los desafíen, que les permitan explorar nuevas facetas de su talento actoral, que les ofrezcan personajes complejos y con los que puedan crecer, y por supuesto producciones de alta calidad, con visión artística y potencial de impacto. Si ellos estuvieran considerando seriamente la posibilidad de unirse de nuevo, de compartir pantalla una vez más, significaría, sin lugar a dudas, que el proyecto en cuestión debe ser realmente especial, algo que les haya capturado su interés profundamente, que les haya convencido de su potencial. Y eso, queridos amigos, es una excelente noticia para nosotros como espectadores, porque promete un trabajo de altísimo nivel. ¿Qué podría significar este posible reencuentro para sus ya impresionantes carreras? Para Atay, quien ha mantenido un éxito sostenido y rotundo con El Protector en Netflix, explorando roles más maduros y complejos, y demostrando su versatilidad en otros proyectos. Un nuevo drama de gran envergadura podría ser la oportunidad perfecta para reafirmar su dominio indiscutible en el género dramático y consolidar aún más su estatus de estrella internacional. Para Seriney, quien ha brillado con luz propia en proyectos como la aclamada Lütfen, y ha demostrado una versatilidad y una capacidad camaleónica increíble, adaptándose a roles muy diversos, un nuevo papel junto a Atay, en un proyecto de alto perfil, podría catapultarla aún más alto en el escenario internacional, abriéndole nuevas puertas y oportunidades. Juntos como dupla serían una fuerza imparable, una combinación explosiva capaz de atraer a una audiencia masiva y global, genera un interés que pocas parejas de actores pueden igualar.
Estamos hablando nada más y nada menos de la posibilidad tangible de que dos de los actores más carismáticos, talentosos y magnéticos de Turquía vuelvan a compartir pantalla, volviendo a hacer vibrar a millones de fans con su conexión única. La expectación en el fandom turco y en las comunidades internacionales es sencillamente enorme, y los fans no pueden esperar más a que se disipe la incertidumbre y se confirme la noticia. En las redes sociales, la situación es de auténtica fiebre. Los hashtags relacionados con un posible regreso de Atay y Serenei son tendencia constante, alimentando la conversación y manteniendo viva la esperanza. La gente está compartiendo viejas escenas de Medcezir, hasta la saciedad, creando montajes emocionantes, vídeos de tributo y expresando, de todas las formas posibles, su profundo y sincero anhelo por verlos juntos de nuevo. Es un fenómeno social y digital. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo sabremos la verdad definitiva? Oficialmente, repetimos, todavía no hay nada confirmado por parte de los actores, de sus representantes, o de las productoras involucradas. Lo que tenemos hasta ahora son fuertes rumores, filtraciones bien fundamentadas y, sobre todo, la inmensa esperanza de millones de fans. Sin embargo, en este apasionante negocio del entretenimiento, las confirmaciones oficiales suelen llegar cuando todo está prácticamente cerrado, cuando los contratos están firmados y los detalles finales ultimados. Así que lo más probable es que si hay algo real en marcha, si estas especulaciones tienen una base sólida, estaremos a no mucho tiempo de escuchar un anuncio oficial que nos confirmará o desmentirá estas anheladas noticias. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, los seguidores, los amantes de las buenas historias y los talentos excepcionales? Lo primero y más importante es mantener la calma y disfrutar de la expectativa, de la ilusión que genera esta posibilidad. Lo segundo, y esto es crucial, es seguir apoyando a ambos artistas en sus proyectos actuales, demostrando nuestro aprecio por su trabajo individual. Atay ha estado inmerso en otros proyectos, explorando nuevas facetas de su carrera, y Serenei también, demostrando su talento actoral de manera individual. Pero la idea de verlos juntos, esa sinergia que solo ellos dos saben crear, eso es algo que muchos hemos soñado con los ojos abiertos. Ahora, queremos saber su opinión, fanáticos. ¿Qué piensan ustedes de esta posible noticia que ha encendido la llama de la esperanza? ¿Están tan emocionados como nosotros, o quizás incluso más? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos hacer juntos? ¿Una continuación de la química y el romance intenso que vivieron en Medcezir, o prefieren que se atrevan con algo completamente diferente, que exploren otros géneros y nos sorprendan con roles inesperados? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué opinan sobre estos temas que nos apasionan. Su participación enriquece enormemente nuestro contenido. Para recapitular y dejarlo claro, la noticia que ha incendiado las redes sociales y ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes es la posibilidad muy real de un reencuentro entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Atay Ulusoy y Serenei Sarıkaya, para un nuevo proyecto, que se rumorea fuertemente que podría ser una serie producida por Netflix. Si bien no hay una confirmación oficial aún, los rumores son persistentes, sólidos y provienen de fuentes internas de la industria que parecen tener información privilegiada. La química innegable, la conexión mágica que demostraron en Medcezir, hace que esta posibilidad sea enormemente emocionante, ilusionante y esperanzadora para millones de fans en todo el mundo. Estaremos muy atentos a cualquier nuevo desarrollo, a cualquier filtración adicional, y les traeremos la información tan pronto como esté disponible, con el rigor y la exclusividad que nos caracterizan. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Realmente apreciamos su tiempo, su dedicación y su apoyo constante, que es lo que nos impulsa a seguir buscando y trayendo estas noticias. Nos encanta poder traerles estas primicias, analizarlas y debatir lo que está sucediendo en el fascinante y siempre cambiante mundo del entretenimiento turco. Si este vídeo te ha parecido intrigante, emocionante, o simplemente te ha mantenido bien informado sobre lo que está aconteciendo, por favor, no olvides dejar un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que lleguemos a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo, haz clic en ese botón rojo, y activa esa campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exclusivas, primicias y noticias de última hora. Compártelo también con tus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos devotos de Atay y Serenei. No querrán perderse esta información.
Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, esperemos, con más confirmaciones emocionantes. Hasta la próxima, queridos seguidores. Que la magia del entretenimiento turco los acompañe siempre.